¿Qué tal? Hemos cambiado el formato de esta presentación porque debemos tratar de entender el modo en que se ha organizado el enorme impasse generado con las declaraciones de la ministra Mirta Vázquez, producidas el 19 de noviembre de este año en Ayacucho, respecto a los conflictos mineros y del agua registrados en el sur de esa localidad. Vamos a conversar esta vez con varios observadores para poder tener una idea más o menos cabal de los diferentes aspectos que entran en esta situación. Antes de empezar, debemos mostrarles esta primera lámina. Está tomada de un resumen que fue publicado por Epicentro y resume los documentos que hasta el momento existen sobre la primera cuestión que surge en este asunto. Esta se refiere a las evidencias sobre contaminación en la zona. Los dos primeros informes que ven en esta ilustración les pueden mostrar con alguna aproximación evidencia que muestra que hay arsénico y hay ácidos y otros metales pesados en cantidades que exceden los topes regulatorios en varias zonas acuíferas alrededor de los poblados que protestan por esta situación. Sin embargo, lo que también puede notarse es que estos no son informes que permitan asignar la causación de estos eventos, que permitan atribuir la contaminación a alguien en particular. Estos informes son muy buenas razones para notar que las poblaciones alrededor de estas explotaciones mineras están, en efecto, expuestas a la contaminación de las aguas que rodean su entorno, pero no parecen ser buenas razones o razones suficientes para concluir que esta contaminación provenga de actividades específicas de los proyectos mineros de la zona. De hecho, hay por lo menos un informe registrado en el año 2018 a pedido de una de estas empresas por la Direza, que por el contrario encuentra que por lo menos en uno de los poblados de la zona, los factores de contaminación hallados en el entorno acuífero no corresponden o no están presentes al mismo tiempo en las áreas mineras en explotación cerca del lugar. ¿Hay contaminación entonces? Sí. Hay un malestar derivado de ello evidente y justificado. Lorenzo, ¿qué impresión te dejan estos informes? ¿Encuentras evidencia en alguna dirección en ellos? En este caso, las empresas mineras están supervisadas por el OEFA, ¿no? En el caso de la gran y mediana minería, las demás por los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Seguir las investigaciones técnicas y seguir el expediente con los argumentos jurídicos necesarios para identificar si hay o no hay contaminación y cuál es el origen. Pero eso está regido por unos principios del derecho, por unos criterios científicos, ¿no es cierto? Y por un procedimiento administrativo, ya sea de supervisión, fiscalización o sancionador, ¿no? Difícilmente se puede llegar a una conclusión de manera general. ¿Hay razones para concluir que la contaminación proviene de estas minas? En este momento, no. ¿Hay razones para investigarlo? Parece que sí. Esta primera parte, entonces, nos conduce a un primer problema que puede ser explicado en términos de la diferencia entre discursos basados en evidencia y discursos basados en creencia. En Coyuntura conversó sobre esto con Rosa María Palacios y esos fueron sus comentarios. ¿Cuál es la verdadera razón de la protesta? Por ejemplo, en Las Bambas ya quedó claro que no es un tema ambiental, es un tema de plata. La mina trae plata a la zona, mucha plata. Y nosotros queremos ser también parte de los que reciben la plata. El Estado peruano crea un sistema por el cual, a través del canon, se redistribuye la riqueza minera a través del gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno distrital. Pero resulta que ese esquema de redistribución no funciona para la mayoría de gente. Y en otros casos también prevé que comunidades directamente afectadas por la minería sean compensadas. El caso de Fuerabamba. Y la comunidad de Fuerabamba, 500 familias, reciben la construcción de un pueblo íntegramente nuevo, cantidades millonarias para cada uno, la posibilidad de abrir negocios, etc.
Y las demás comunidades alrededor dicen, oye, yo también quiero. Ese no es un problema ambiental. Yo puedo decir que los camiones botan mucho polvo y que ese es un problema ambiental. Pero no estás poniendo en peligro ni la vida humana, ni la vida animal, ni la vida vegetal. Lo que quieres es tener una mayor participación. En Ayacucho, por la información que tenemos, se ha determinado que efectivamente el agua no es apta para el consumo humano, pero no se ha dicho en ninguno de esos informes que la causa sea la actividad minera. Si la mina se cierra y se va, ¿no es cierto? Diosito, la naturaleza que puso ahí el ácido del arsénico, no lo va a desaparecer, porque es parte del suelo, es un problema del suelo. Entonces, lo primero que tienes que aprender a hacer es docencia. Una buena autoridad ambiental tiene que hacer docencia y encontrar la causa. Si tú tienes reglas claras y un Estado de Derecho las tiene que plantear, si yo cumplo los requisitos, es predecible la respuesta de la autoridad. ¿Ok? Entonces, si yo como Estado quiero promover algún tipo de acción sobre esos pasivos, yo tengo que generar una normatividad que me dé, ¿no es cierto?, como Estado, la posibilidad de atraer a ese agente que yo quiero que me limpie eso. Que puede ser de muchas formas. Puede ser que el Estado mismo contrata, limpie, ¿ok? Puede ser que le pide al nuevo agente que él limpie, a cambio de, o le pide, o le dice, acá no se explota nada si es que lo limpias, lo del otro. Pero eso implica que probablemente ese agente no le sea rentable el negocio. Entonces tienes que llegar a un punto en el cual el negocio sí le sea rentable. Si no, te va a abandonar. En un país cuyos ingresos fiscales por minería y petróleo son importantísimos, y gas, importantísimos para el presupuesto público. Ahora, Entonces, es cuestión de incentivos y de una política pública sobre qué es lo que quieres hacer. Por eso es que tenemos planes de cierres. No son muy antiguos, no tienen ni 15 ni 20 años los planes de cierre. Porque acuérdate, tú te ibas por la carretera central cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Y Minero Perú no tenía ningún plan de cierre, Centromin no tenía ningún plan de cierre. Recién cuando viene la privatización es que se comienza a discutir las normas ambientales. Recién ahí. Supongamos que yo vivo en una comunidad muy cercana a una mina. La mina va a usar muy poca agua y va a vertir muy poca agua al río. ¿Por qué? Porque necesita el agua para muchas cosas dentro de su proceso, pero la reutiliza, la recircula. Tiene procesos cerrados de recirculación de agua. Y lo que vierte tiene que tener muestras. Y esas muestras están reguladas. Pero resulta que mi comunidad, que no tiene desagüe, tiene silos. Mi comunidad, que no tiene agua potable las 24 horas del día y en general no tiene agua potable, sí está vertiendo al río restos humanos, ¿no es cierto?, que contaminan el río. ¿Quién es el que está contaminando el río? Entonces, lo que tiene que hacer ahí, ¿qué podría hacer el Estado y la comunidad si verdaderamente le preocupa el tema ambiental? Bueno, utilizar los recursos del canon para potabilizar el agua, para establecer un sistema de saneamiento moderno para la comunidad, que no vierta al río, ¿no es cierto?, todo lo que la comunidad está produciendo. Pero no, acá tienes un dirigente que diga que la mina se vaya o que pague. Todos tenemos que estar mejor informados. Los comunicadores, los empresarios y el Estado. Y hacer un esfuerzo para que los que podemos estar mejor comunicados, comuniquemos a la población. El Estado tiene el deber de hacer docencia en esta materia. Así como el Estado hace docencia en materia sanitaria, ¿no es cierto? Y le dice a la señora, trae a su hijo a vacunar, la vacuna le va a salvar la vida, por favor póngase su mascarilla, lávese las manos, ¿no es cierto? Son mensajes potentes de salud pública. Bueno, en minería igual, exactamente igual. Hoy día, en la conversación que tuve esta mañana, me decía, deberían enseñarnos en el colegio qué cosa es amalgama, qué cosa es lixiviación, cuáles son los procesos metalúrgicos, qué quieren decir y para qué sirven.
O sea, no es una ciencia maldita y demoníaca, ¿no? Esto es algo que se hace con ingeniería de primer nivel del mundo. Yo siempre cuento esta anécdota. La primera vez que llegué a Puerto Maldonado dije, bueno, un pescadito de río. ¿Qué nos comemos? Y los presentes, lugareños, me miraron horrorizados y no nos sabría el pescado del río, no lo podemos comer. Y dice, ¿pero por qué? Porque el río está lleno de mercurio. ¿Pero por qué? Por la minería informal. Tú cierras forzadamente hoy cualquier unidad minera, forzadamente, a pasos agigantados, lo más pronto posible, como decía la ministra. ¿Qué pasa? Cierras, tapias, perfecto, haces tu plan de cierre. Al día siguiente tienes una invasión. Sí, Los por supuesto. accidentes que tenemos, que se detectan en el Perú, accidentes mineros, son accidentes en minas abandonadas. No hay que ir a rescatar a 3 o 4 que se metieron a ver qué sacaban. La segunda lámina que queremos mostrarles está tomada de un resumen que publicó Semana Económica en base a información oficial y tiene que ver con el uso en el acta del 19 de noviembre y en el discurso, en la narrativa organizada por la ministra Vázquez, tanto en sus redes sociales como en sus presentaciones, sobre el concepto cierre de minas. El concepto cierre de minas, que es una construcción legal, no proviene a una declaración ya registrada respecto a un abandonar o dejar una zona de explotación minera. Cierre de minas es el nombre de un procedimiento que está incluido en los cálculos de proyección de un proyecto minero que se organizan para obtener estudios de impacto ambiental. Es entonces siempre una declaración sobre el futuro, hecha ex ante, hecha cuando la explotación no ha comenzado a desarrollarse. Esa es la razón por la que deben haber notado que en medios, cuando se discute sobre este asunto, los operadores mineros insisten en que estas son fechas indicativas, no vinculantes, sujetas a revisión o ajustes. Se ha usado respecto a esto la frase instrumentos vivos. Por esto, porque son textos elaborados para proyectar la vida de una mina en el futuro, no hechos en el momento en que se decide su cierre. Lorenzo Lapuente ha hecho para nosotros un comentario que resume el significado de los procesos de cierre de minas. Lorenzo, por favor. El cierre de minas es un concepto y un término del derecho administrativo. Está vinculado a un permiso. El cierre de minas está vinculado al cierre del ciclo de una vida, por lo tanto también tiene relación con el negocio minero. Hoy es político a partir de la declaración porque se quiere clausurar una mina en virtud de unas fechas, de unos cierres de minas, pero el negocio minero y el derecho a hacer minería no se rige por el permiso o el procedimiento administrativo cierre de minas, sino por el derecho de concesión minera que otorga Ingemet. El cierre de minas lo aprueba el Ministerio de Minas, el Ingemet otorga los derechos de concesión minera, los estudios de impacto ambiental son aprobados por el SENACE, las cabeceras de cuenca pues se determinarán en su importancia por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Pero todo eso que tiene que ver con distintas autoridades y fragmentados en el derecho, en el Estado peruano, han sido materia de una declaración muy simple por parte de la primera ministra en Ayacucho. Y ahí es donde pues se ha explotado este conflicto de argumentos y de posiciones, ¿no? Pero lo más importante de esta tabla está en notar que contra lo que parecía sugerir, por lo menos en parte, el discurso de la ministra Vázquez, esto hay que decirlo, no es verdad que las 4 minas ubicadas en el sur de Ayacucho, involucradas en esta controversia, estén cerrando. Pueden notar en esta tabla que Breapampa ni siquiera ha comenzado la primera etapa del proceso de cierre, que es la del cierre progresivo. Quien la ha culminado es Pumayo, que está ahora en cierre final, que tampoco es el momento último del procedimiento de cierre. El post-cierre de Apumayo es el único que ha empezado. En el caso de Payanca y de Inmaculada, estamos terminando el cierre progresivo para pasar recién a la estación de cierre final. ¿No viene siendo cierto entonces que en estos 4 casos
La evidencia proviene del propio Ejecutivo. Las minas a las que se refiere esta crisis estén cerrando. Y sin embargo, la construcción cierre legal ha venido incluida, tanto lo muestra la lámina siguiente, en el discurso de la ministra como en el acta firmada en la sesión o en la reunión del 19 de noviembre de este año. De hecho, el propio nombre de la comisión que se ha formado, que se debería formar o que se ha dispuesto a formar en el acta, hace referencia a la negociación de los cierres de estas minas, como si el cierre fuera un solo acto y un solo momento. No lo es conforme al régimen efectivamente vigente, no lo es. De hecho, el acta incluye una cláusula de expansión. Esa cláusula de expansión sobre la primera, que está referida al proceso de cierre de las 4 minas mencionadas, por lo menos a Pumayo, Sami y Ares como empresas conductoras, implica que se evaluará la situación de otros proyectos mineros que existan en la zona. También sobre esto hemos conversado con Rosa María Palacios. Le hemos preguntado a qué atribuye ella el uso de la voz cierre de minas en una situación como la que está en controversia. Esos fueron sus comentarios. Un grupo, sobre todo de la izquierda antiminera peruana, estableció un concepto que es más político que científico, llamado cabecera de cuenca, en el cual si tú eres un agricultor, pues por supuesto que te puedes asustar muchísimo. Imagínate que te digan que todo el agua que va a tus cultivos, o que todo el agua que va a beber tu familia, o el agua que beben tus animales, va a ser contaminada para matar a tus animales, a tu familia, a tu siembra. En el caso de Conga, el Estado peruano trajo expertos internacionales de agua que le garantizaron a la población que no había forma alguna de que eso ocurriera. Primer asunto, porque la minería formal está sometida a un proceso de regulación muy estricto y a una fiscalización constante. Y que en el caso de que ocurriera algún asunto que pudiera poner en riesgo la vida o la salud humana o animal o vegetal, las multas eran draconianas. Pues bien, eso no bastó. No bastó en Kiddish, no bastó en Conga, no bastó en ninguna parte. Por la información que tenemos, se ha determinado que efectivamente el agua no es apta para el consumo humano, pero no se ha dicho en ninguno de esos informes que la causa sea la actividad minera. Entonces, lo primero que tienes que aprender a hacer es docencia. Una buena autoridad ambiental tiene que hacer docencia y encontrar la causa. ¿Qué podría hacer el Estado y la comunidad si verdaderamente le preocupa el tema ambiental? Bueno, utilizar los recursos del canon para potabilizar el agua, para establecer un sistema de saneamiento moderno para la comunidad, que no vierta al río, ¿no es cierto?, todo lo que la comunidad está produciendo. Pero no, acá tienes un dirigente que diga que la mina se vaya. Acá viene un asunto muy anterior, ya que es de reforma constitucional y que tiene que ver con el modelo que nosotros tenemos en nuestra constitución sobre explotación de recursos naturales. Tenemos la idea de que los derechos sobre los bienes naturales son del rey, de ahí viene el royalty, ¿no es cierto? O la regalía. Ese rey, bueno, no existe, es el Estado. El Estado tiene que recibir su parte porque ahora los bienes no son del rey, son de la nación. En las democracias anglosajonas tienen una concepción completamente distinta. El subsuelo es del dueño del suelo. La otra solución que se planteó muy mal por Keiko Fujimori porque no la supo explicar es una redistribución de la renta a través de accionariado difundido. ¿Ok? Si yo vivo en una comunidad
yo entiendo que el Estado peruano es dueño del subsuelo, pero el Estado peruano me da a mí un título que por ser, podríamos discutir nacimiento, residencia, en fin, la reglamentación es otra cosa, pero por ser de la comunidad, yo tengo derecho a recibir una renta de la riqueza que los recursos naturales de esa comunidad genere, a través de una acción que puedo vender en bolsa, que me dan cuando nazco o cuando cumplo 18 años. Entonces, creas un mercado de capitales, generas accionariado difundido y la mina es mía. Ahí sí es mía, porque lo demás es retórica. Entonces, esos son cambios muy profundos que el país tiene que debatir con una política pública y un liderazgo que lamentablemente el gobierno no tiene, pero que se discuten en el mundo entero, ¿ah? Hace muchísimos años, y que implicarían un cambio de paradigma en la explotación de recursos naturales. El Estado peruano ha tenido una experiencia, como te digo, siempre de propietario del subsuelo, o administrador, si quieres, del subsuelo, pero podría no ser el administrador del subsuelo, podrían hacerlo particulares. Y además tenemos una experiencia fracasada de administración directa de los medios de producción. Entonces, toda la minería peruana estuvo en algún momento en manos del Estado peruano. Toda. Entonces, claro, con esa tradición, lo que te estoy explicando es dificilísimo de entender. Y estados autoritarios, ¿no es cierto? Estados donde se hacía lo que el gobierno decía que se tenía que hacer. Y si el gobierno militar revolucionario de las Fuerzas Armadas necesitaba levantar la producción de cobre o de petróleo, el ambiente era irrelevante. La cuestión que atribuye el uso de este discurso sobre el cierre de minas a una aproximación ideologizada de algún sector de las izquierdas nos parece especialmente seria, tremendamente importante y muy grave. Hemos regresado entonces con Juan de la Puente, uno de los observadores más importantes de la escena política desde las izquierdas, para recibir sus comentarios sobre esta lectura de las cosas. Juan de la Puente nos ha dicho lo siguiente. Personalmente no creo que el concepto de cabecera de cuenca sea un invento que no tenga base legal y base científica. De hecho, la legislación peruana ha tomado en cuenta este parámetro para la generación de políticas públicas. Sí me parece más relevante para efectos de lo que se está conversando, si es que existe un mandato, potestad o prerrogativas para quienes encaran la solución de los conflictos, suscribir actas, acuerdos o convenciones que sean vinculantes para organizaciones o dependencias del Estado que se encuentran incursos en procesos legales, en este caso de cierre de las minas. De ese punto de vista, sí me parece atinente, conveniente señalar y preguntarse si es que la Premier Vázquez tenía mandato, tenía prerrogativa o estaba dentro de sus funciones suscribir un acta de esta naturaleza. El tema de las actas, ¿no? En los conflictos sociales en el Perú datan de finales de los años del gobierno de Fujimori y se han suscrito decenas y probablemente miles de estas actas en los últimos veintitantos años. Mi impresión es que habría que discutir la validez de estas actas, porque algunos creen que tienen título ejecutivo y por lo tanto, con justa razón, las comunidades reclaman el cumplimiento de un acta. El Estado peruano hasta ahora no le ha dado a estas actas un valor legal porque daría la impresión que se trata de salir del paso frente a potenciales conflictos y esto es un caso, me parece, similar al que estamos viendo ahora. Si damos una segunda mirada a las declaraciones de la ministra Vázquez y al contenido del acta suscrita el 19 de noviembre, encontramos una teoría alterna que está graficada en la siguiente ilustración. Hemos elegido aquí las veces en las que, sea por redes sociales o en sus discursos o en la propia acta del 19 de noviembre, se hace referencia al problema de las cabeceras de cuenca. La cuestión sobre cabeceras de cuenca ni es gratuita ni aparece solo en este evento. Hay una discusión establecida
respecto a los alcances de la minería de nueva generación, sobre la intangibilidad o no de las cabeceras de cuenca, o sobre el tipo de procesos o condiciones en las que se puede autorizar o restringir actividades mineras metálicas o no metálicas en ellas. En el debate, la ministra Mirta Vázquez ha dejado en claro que su intención detrás del acuerdo de noviembre 19 consiste en desarrollar en la zona sur de Ayacucho una experiencia piloto de redefinición de los términos de la actividad minera relacionada con las cabeceras de cuenca. La cuestión sobre las cabeceras de cuenca ni es gratuita ni aparece solo en esta crisis. Tiene residencia en los debates actuales sobre minerías de nueva generación, pero supone cambios normativos respecto a los procedimientos ya en curso en explotaciones mineras que se desarrollan en ellas. Requería una ley y tiene ahora una ley. La cuestión es si estas son las condiciones en las que puede desarrollarse un cambio de planes de explotación y cierre previamente aprobados, si esta es una cuestión que involucra derechos adquiridos por quienes son titulares de estas concesiones, o es una cuestión que requiere acuerdos más amplios que los suscritos el 19 de noviembre. Lorenzo, las cabeceras de cuenca. ¿En qué están los debates sobre la posibilidad de realizar o no explotaciones mineras en él? Estamos llegando a esta conversación por un tema muy complejo, ¿no? Que parte de aspectos sociales, aspectos mineros, aspectos ambientales. Se han involucrado a 4 operaciones distintas y les han metido en el mismo saco. Hay una historia de convivencia entre la población, la minería y el Estado. Hay asuntos legales distintos que se han mezclado. Cabecera de cuenca los mencionas, la caducidad de las concesiones mineras, la temporalidad de los planes de cierre, los estudios de impacto ambiental, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, respecto a la cabecera de cuenca, a mí me parece que las cabeceras de cuenca son la preocupación que la primera ministra ha tenido para llegar a estos acuerdos que no tienen ningún efecto jurídico para el Estado porque ya no tienen ninguna competencia ni los viceministros que estuvieron con ellos, a pesar de que ella y lo demás y algunos de los viceministros son abogados, no se dieron cuenta que no había ningún efecto jurídico sobre lo que estaban ellos comprometiéndose socialmente frente a las comunidades. La preocupación de las cabeceras de cuenca es importantísima, es válida, es legítima. Una cabecera de cuenca es el equivalente al tanque elevado que tiene una urbanización, a la cisterna que tiene una casa. Sin cabeceras de cuenca en la geografía nacional, en la geografía peruana, no podríamos retener el agua y regularla para el uso de la población. Hay una discusión que ya empezó con una ley que modificaba la ley de recursos hídricos para definir la protección que se debe dar a cada cabecera de cuenca, porque son distintas a nivel nacional, y de esa manera determinar pues cuál debería ser el nivel de actividad que pudiera haber en ellas. Ese es el tema que está detrás de este problema que existe y que ha surgido el 19 de noviembre con esta declaración en Coracora, ¿no? Noten que esta tabla muestra, por ejemplo, que parte de los acuerdos suponen que la Autoridad Nacional del Agua implemente un marco metodológico para delimitar las cabeceras de cuenca. Supone que se establezcan reglas claras para regular la explotación o extracción de minerales en las cabeceras de cuenca. Supone reconocer que la opción de declarar intangibles para fines de minería las áreas de cabecera de cuenca está en la representación que la ministra Vázquez tiene sobre el modo de abordar la problemática de este sector. Pero noten que además supone que la OEFA realice una evaluación de las condiciones de la explotación de una mina en particular, Brea Pampa,
que no está mayormente mencionada en los estudios originalmente adoptados al respecto. Regresamos con Rosa María Palacios, tratando de interpretar cuáles pueden ser las vías de salida de este tipo de dilemas. Hay un asunto muy anterior, ya que es de reforma constitucional, y que tiene que ver con el modelo que nosotros tenemos en nuestra Constitución sobre explotación de recursos naturales. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros que tenemos una experiencia, romano-germana, ¿no es cierto? Tenemos la idea de que los derechos sobre los bienes naturales son del rey, de ahí viene el royalty, ¿no es cierto? O la regalía. Ese rey, bueno, no existe, es el Estado. El Estado tiene que recibir su parte porque ahora los bienes no son del rey, son de la nación. En las democracias anglosajonas tienen una concepción completamente distinta. El subsuelo es del dueño del suelo, ¿no es cierto? Entonces los esquimales, a los que cita mucho Hernando de Soto, porque siempre le digo, es otro sistema, son muy ricos, contratan con las empresas petroleras más grandes del mundo, se sientan en los directorios y son los dueños del subsuelo. No quiere decir que el Estado no rente, porque también, por supuesto, hay impuestos federales, pero los propietarios del subsuelo son los que son los propietarios del suelo. Para mí, esa es la solución. El día que tú hagas propietario del subsuelo a todas las comunidades del Perú, se acabó la discusión, ¿no? Porque a mí me interesa, oye, acá en el jardín yo tengo petróleo, pasa, ponga el caballito y sácalo y mándame mi renta todos los meses. Yo encantada. ¿Te das cuenta? La otra solución que se planteó muy mal por Keiko Fujimori, porque no la supo explicar, es una redistribución de la renta a través de accionariado difundido. ¿Ok? Si yo vivo en una comunidad, yo entiendo que el Estado peruano es dueño del subsuelo, pero el Estado peruano me da a mí un título que por ser, podríamos discutir nacimiento, residencia, en fin, la reglamentación es otra cosa, pero por ser de la comunidad, yo tengo derecho a recibir una renta de la riqueza que los recursos naturales de esa comunidad genere, a través de una acción que puedo vender en bolsa, que me dan cuando nazco o cuando cumplo 18 años. Entonces, creas un mercado de capitales, generas accionariado difundido y la mina es mía. Ahí sí es mía, porque lo demás es retórica. Entonces, esos son cambios muy profundos que el país tiene que debatir con una política pública y un liderazgo que lamentablemente el gobierno no tiene, pero que se discuten en el mundo entero, ¿ah? Hace muchísimos años, y que implicarían un cambio de paradigma en la explotación de recursos naturales. El Estado peruano ha tenido una experiencia, como te digo, siempre de propietario del subsuelo, o administrador, si quieres, del subsuelo, pero podría no ser el administrador del subsuelo, podrían hacerlo particulares. Y además tenemos una experiencia fracasada de administración directa de los medios de producción. Entonces, toda la minería peruana estuvo en algún momento en manos del Estado peruano. Toda. Entonces, claro, con esa tradición, lo que te estoy explicando es dificilísimo de entender. Y estados autoritarios, ¿no es cierto? Estados donde se hacía lo que el gobierno decía que se tenía que hacer. Y si el gobierno militar revolucionario de las Fuerzas Armadas necesitaba levantar la producción de cobre o de petróleo, el ambiente era irrelevante. En resumen, un problema que nuevamente pone ante nosotros la necesidad de discutir nuestras controversias, los conflictos sociales incluidos, y son muchos, en base a evidencia, pero que además pone sobre nuestra mesa la necesidad de edificar un espacio de comunicación institucional en el que progresivamente aprendamos todos y todas a hablar el mismo idioma y a encontrar puntos de solución que nos permitan organizar el futuro. Hemos tenido este espacio en coyuntura para repasar las complejidades de una crisis que tiene más de un punto de vista de referencia. Continuaremos. Muchas gracias.